Hola, buenas tardes. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A esta hora, a las 5:04 de la tarde, el 24 de enero del 2022. Vamos a hablar de COVID-19, lo que empezamos esta mañana, que no pudimos completar porque no pudimos hablar con el doctor, el gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, el doctor Marcos López Casillas. Pero vamos a hablar de lo que ha sido una controversia que nosotros enmarcamos esta mañana en el proceso de educación, de liberación ideológica de alguna manera, de cómo se interpreta el asunto de que unos jóvenes, o no sabemos la edad de las personas que lo hicieron, pero un grupo se abrogó la responsabilidad de haber tumbado la estatua de Juan Ponce de León, el colonizador español, en momentos en que viene a Puerto Rico el rey Felipe VI de España. Todo en un contexto, para mí, desde el análisis de lo que resulta ser esa visita para estos grupos, para aquellos que siempre han denunciado la colonización de Puerto Rico, y en momentos en que viene el príncipe, era príncipe, el rey de España, le dice el gobernador de Puerto Rico a los puertorriqueños que esa visita es para adelantar el proyecto económico desde donde él lo ve para Puerto Rico. Vamos a contextualizar ya esta tarde sobre las contestaciones del gobernador. Lo que ha dicho, lo que sigue siendo un intento de algunas personas de impedir que se vuelva a colocar allí esa estatua, y de lo rápido, no sabemos cómo, que dice Miguel Romero, alcalde de San Juan, que la va a restaurar y la va a colocar allí esta misma tarde. Vamos a hablar sobre todo eso, pero antes, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, la fundación que recibe cheques y giros postales a nombre de la fundación, a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También pueden atender nuestro proyecto desde Bonita Radio Instagram, Bonita-Radio en Twitter, YouTube 24/7, iVoox, iTunes y Spotify, todos los programas tipo podcast. Además, recordemos que ahí está el auspicio de Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, las cooperativas de Vega Alta, Juana Díaz Coop y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias por aportar al desarrollo de nuestro proyecto periodístico desde el periodismo en profundidad, la investigación, sobre todo el compromiso con las audiencias, porque ustedes tienen derecho a saber. Por ahí está todo el mundo. Ángel Gabriel dice cuándo van a tumbar a Pipo. Ilka Hernández también está por ahí. Norma Rodríguez dice Ilka que están transmitiendo brigada solidaria. Tienen supuestamente policías encubiertos. No se pueden identificar, y la mujer policía municipal dijo que no tenían que estar identificados. Wow, no entiendo. Saludos bonitos y bonitas. Daniel Vega está por ahí. Está hablando la policía. Mi pregunta es, ¿cómo ya tenían otra para ponerle enseguida? Digo, yo entiendo que era supuestamente la misma. Yo tampoco sé cómo lo iban a hacer tan rápido, pero eso es lo que están diciendo desde esta mañana el alcalde de San Juan. San Juan tiene alcalde todavía, dice Daniel Vega. Que no haya paz para los canallas, dice Missy Calavera. Celine Borges, buenas tardes a ti. Saludos desde Colombia, Loida Saiter, gracias por estar. La diáspora, donde quiera que se encuentre, importante para Bonita Radio. Buenas tardes y a todos y a todas, dice Adalberto. Lucy Díaz también está por ahí. Yo quisiera empezar con la entrevista, que me diga nuestra directora técnica si ya tenemos, o cuando lo tengamos, al doctor López Casillas, porque quiero hacer lo que desde el pasado viernes estamos tratando de atender, que es una llamada, una entrevista con un científico sobre el asunto del COVID. ¿Dónde estamos hoy? Vamos primero a eso y después vamos a la incidencia que está relacionada con lo que está pasando con la estatua, la famosa estatua. Vamos primero al COVID.
Doctor López Casilla, buenas tardes y bienvenido a Bonitas Radio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, yo intento que me vaya mejor todos los días. Se hace difícil a veces en el país puertorriqueño, pero estamos aquí. Eh, Amén, amén. Doctor, yo Eso es lo quisiera importante. empezar por dónde estamos hoy con relación a esta variante del Omicron, lo que todos los días nos dicen las estadísticas, incluso las estadísticas de COSACO, que es una entidad sin fines de lucro que atiende el tema del COVID desde el primer día, con diferentes científicos, los científicos que hacen uso de sus redes sociales y nos hablan, como el doctor Rafael Irizarry, Daniel Colón, etcétera. Desde el punto de vista suyo, la investigación, sé que es el gerente de investigación del fideicomiso. ¿Cuál es la realidad hoy con relación a el alto contagio que se están viendo todos los días sobre esta época oleada Omicron, COVID-19? Bueno, bueno, pues mira, esta es la situación que tenemos en estos momentos en Puerto Rico. Nosotros estamos sufriendo de una variante que es bien fuerte, y a pesar de que se ha dicho que es menos letal, tiene un poderío de contagio increíble que sin duda se le demostró al pueblo de Puerto Rico, en donde estamos viendo que tuvimos hasta una positividad en esto, hasta hace una semana tuvimos una positividad de casi 40%, y en el día de hoy se está marcando una positividad que está variable de 27%. Por lo tanto, desde el punto de vista de contagio, todavía estamos en un estado crítico, en donde nosotros tenemos que tomar obviamente las medidas de precaución al máximo, porque estamos teniendo muchísimos contagios en Puerto Rico que se están reflejando en hospitalizaciones y que también a su vez se están reflejando en fallecimientos. Y como hemos visto en los últimos días, hemos tenido reportes de fallecimientos de hasta 43 puertorriqueños que no tenían que haber muerto por esta situación. Así que la situación todavía, a pesar de que la positividad está bajando un poco, paulatinamente, 27%, estamos todavía en un estado crítico. Yo quisiera que vayamos precisamente al asunto de la letalidad. Una de las preguntas que nos han llegado a través de diferentes internautas es cómo es posible, y casi se la estoy trayendo literalmente como me la hicieron, cómo es posible que si Omicron no mata, hayan tantas muertes diariamente. Yo quiero quizás Bueno, ir a la primera posición. ¿Es tan cierto que el Omicron no mata? bueno, lo que se dijo fue, lo que los estudios científicos demostraron fue de que Omicron tenía una forma diferente, y cuando tú la ponías a competir con la variante Delta, por ejemplo, obviamente la variante Delta, en términos de causar daños en el proceso de infección, pues la variante Delta era más letal que la Omicron. Eso fue lo único que se dijo. Pero ¿qué pasa? Esa información se tergiversó y eventualmente se puso como si fuera esta una variante que fuera mucho más transmisible, porque lo es, pero que como era menos letal que Delta, pues probablemente se iba a comportar como si fuera un catarro fuerte. Eso es completamente falso, y eso la ciencia nunca lo dijo. Eso fue un proceso de desinformación que se estableció. Entonces, ¿por qué estamos viendo tantas muertes? ¿Por qué estamos viendo toda esta situación? Primero, porque tenemos un virus que es letal. El virus Omicron o el virus coronavirus, la variante Omicron, es un virus letal. Y el problema que hemos estado viendo es que inicialmente, cuando tuvimos toda esa ola de contagios que tuvimos en diciembre, que todavía tenemos muchos contagios, pero cuando tuvimos esa ola donde un montón de gente se contagió al principio, esto principalmente la población, estos jóvenes fue la que se contagió, que obviamente inmunológicamente ellos tienen más fortaleza para soportarla. Pero ¿qué pasa? Una vez ya todo esto se distribuyó a través de todos los grupos de edad, llegaron a las personas de más de 60 años en su mayoría, y estas personas usualmente son personas que tienen enfermedades cardiovasculares o personas que tienen enfermedades cardiorrespiratorias y demás, que se sabe que el virus exacerba. Entonces, al entrar a infectar a estos grupos de edad, que en Puerto Rico sabemos de que hay un montón de gente con obesidad, y mientras pasan los años,
más ganamos peso, diabetes, enfermedades del corazón y todo ese tipo de cosas. El Omicron coge y se lo exacerba y muchas de estas personas terminan en el hospital y están falleciendo. Si vemos los reportes, y es bien triste esto, de verdad, cada vez que hablo de esto me da mucha tristeza. Lo que estamos viendo son personas de 70, 80, hemos visto personas de 90, 100 y pico, 101 años, 100 años. Son personas que de verdad, usualmente su movilidad no es tanta, pero de alguna forma fueron infectados y esas personas son las que se están falleciendo en su gran mayoría. Son personas que inmunológicamente no tienen la misma habilidad de poder enfrentar este virus, aún tengan las 2 dosis y en algunos casos, porque hay subcasos, también pueden tener esfuerzos, pero inmunológicamente no necesariamente están en la misma condición que los jóvenes. Cuando usted habla de desinformación, ¿a qué ustedes o a qué grupos o a qué personas le puede identificar que se inicia esa desinformación? Mira, lo que yo entiendo que quizás pasó fue lo siguiente. Uh-huh. Cuando salió la variante Omicron, eso causó mucho revuelo, principalmente por el hecho de que lo que se hizo en muchos países fue literalmente como echarle la culpa de todo el problema a Sudáfrica. Y se dijo muchas cosas de Sudáfrica, que si tenía muchos pacientes con VIH, que por eso era que en Sudáfrica se había formado y todo el cuento. Eventualmente, la ciencia demostró que habían secuencias ya de Omicron en otros países antes de que en Sudáfrica y en Botswana se detectara. Pero se pararon los viajes ahí y eventualmente se empezó a tratar de hacer ciencia porque de verdad estábamos muy preocupados porque una variante de que estaba teniendo, por lo menos en la proteína de espícula, tenía más de 32 mutaciones, cuando Delta, en comparación con la variante original, solamente tuvo 9 y Alfa tuvo 4. Así que había una necesidad sí real de verificar eso. Cuando se verifica eso, que se hacen estudios también de ver si esta variante es más transmisible o cómo era su proceso de infección, se comparó con Delta y salieron esos resultados. Y muchas personas en las redes sociales desafortunadamente lo interpretaron como que esta variante era menos letal porque era menos letal que Delta. ¿Qué fue lo que no se tomó en consideración? Bueno, que es una variante que sí probablemente era menos letal que Delta, pero en términos de transmisibilidad se ha hablado y se ha comparado como si la variante Omicron fuera similar al sarampión, que era una enfermedad infecciosa anterior que se eliminó, que literalmente, básicamente tú mirabas a las personas, una persona infectada miraba a otra y la infectaba. ¿Ves? Que es bien contagiosa. Entonces, al contagiar tantas personas en tanta proporción, uh-huh, obviamente contagió también muchas personas en mucha proporción en esos grupos de edad vulnerables. La gente bajó la guardia porque la gente se creyó toda esta situación de que no era tan letal. Muchos medios en las redes sociales y demás lo compararon como si esto pudiera pasar como un catarro fuerte y eventualmente la gente se confió y eso es lo que está pasando. Pero hubo información desde el principio que era necesaria y eso yo creo que mucha gente nunca lo tomó en cuenta, de que era necesaria una dosis de refuerzo para nosotros poder estar protegidos. Y eso no se tomó en cuenta y lo que estamos viendo en estos momentos es el resultado de esa desinformación y obviamente el hecho que bajamos la guardia y muchas personas no se pusieron ese esfuerzo a tiempo. Yo quisiera ir al asunto de la vacunación porque es el mecanismo que por lo menos desde el Estado estamos viendo que parecería ser la única posibilidad de que pudiéramos salir de esta ola, quinta o sexta ola en que estamos con relación a los repuntes, variantes COVID-19. Uh-huh. Hay personas que obviamente han muerto, y así el Departamento de Salud lo ha registrado, habiendo incluso tenido el refuerzo. ¿Estaría usted de acuerdo con lo que hasta el momento ha dicho el Departamento de Salud, que esas personas, aunque nunca nos han identificado cuáles son las enfermedades preexistentes que tenían, han muerto a base de ese cuadro de tener un sistema inmunológico comprometido, ya sea por la edad y unas preexistentes determinadas o por más jóvenes, pero tener esas enfermedades preexistentes? Sí, eso se ha visto. Y principalmente, fíjate que
esa situación que es cierta se ha visto en otras jurisdicciones. No obstante, en estos momentos, ¿y qué es lo que pasa? Vamos a explicar un poquito qué es lo que pasa con las vacunas. Perfecto. Mira, las vacunas se hicieron para tratar principalmente la variante original. ¿Ve? Nadie pensó de que esto iba a estar mutando tan rápido y demás. Cuando sale la variante alfa, que es la de Inglaterra, la variante alfa tuvo solamente 4 mutaciones, así que se parecía mucho todavía a la variante original, así que su eficacia no bajó tanto. Además, para ese tiempo ya nos estábamos vacunando, así que estábamos empezando a vacunarnos, así que no hubo tanta situación, a pesar de que tuvimos un repunte de la variante alfa aquí en Puerto Rico, que fue en abril. ¿Qué pasa? Después viene la variante delta. Cuando sale la variante delta, los estudios indican, bueno, la vacuna, los anticuerpos producidos por vacuna son capaces de neutralizar la variante delta, a pesar de que tiene 9 mutaciones más. ¿Está bien? Pero ya con la variante Omicron ya se había establecido de que no, y que las 2 dosis no eran suficientes. Eso fue lo que se estableció. ¿Qué se estableció? Que necesitábamos renovar la concentración de anticuerpos que nosotros teníamos para poder nosotros contrarrestar Omicron. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Algo que la gente usualmente no conoce, nosotros no podemos pensar de las vacunas como si esto fuera tomarnos una pastilla de acetaminofén. Las vacunas dependen de la capacidad, de cómo está tu sistema inmunológico. Y con ciertas condiciones como condiciones cardiovasculares, como condiciones cardiorrespiratorias y demás, esas condiciones pueden afectar la capacidad de tu sistema inmunológico. ¿Está bien? Por lo tanto, es posible de que aún tú poniéndote para algunas personas con la dosis de refuerzo y que puede estar funcionando la vacuna, cuando viene una infección de Omicron, la situación o el proceso de infección que tú vas a tener puede ser diferente. Es por eso que yo creo que uno de los casos más notorios fue esta joven que estuvo embarazada, que no fue con Omicron, creo que fue con Delta, que estuvo embarazada, que todos escuchamos, entiendo de ese caso, que ella tenía una enfermedad autoinmune, que creo que fue esclerosis múltiple. Sí. Ella estaba completamente vacunada, pero se infectó con Omicron. El proceso de embarazo trae unos cambios en el sistema inmunológico también, así que eventualmente ese paciente cuando se infectó falleció. Así que es posible que los casos que estamos viendo usualmente deben estar relacionados. Nosotros no tenemos esos datos, pero obviamente lo sabemos del Departamento de Salud. Deben estar relacionados principalmente en personas que son mayores de edad, que eso es lo que estamos viendo, eso sí yo lo veo en los reportes, y que obviamente debieron haber tenido algún tipo de condición de base que los llevó a ese proceso, aún teniendo la dosis de refuerzo. Y la última pregunta, me gustaría que nos profundizara un poco en cuándo y qué significa que el COVID-19 pueda considerarse o convertirse en una enfermedad endémica. Repíteme otra vez la pregunta porque te perdí ahí, por favor. Muy bien. El término o por lo menos el concepto, que nos los aclare y profundice un poco, en cuándo es que el COVID-19 se puede convertir en una enfermedad endémica y qué significa propiamente desde la ciencia este término o concepto de enfermedad endémica. En estos momentos, el COVID-19 entiendo de que no se ha convertido todavía en una enfermedad endémica. Todavía no se ha convertido en una enfermedad endémica. Para que se considere una enfermedad endémica, pues tienen que haber ocurrido una serie, en estos momentos se considera más como una enfermedad aguda, no se considera como una enfermedad endémica. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esto significa que el virus, el proceso de la pandemia y todo lo que estamos haciendo no va a ayudar para que el virus desaparezca,
entonces en esos momentos es que se va a convertir en una enfermedad endémica. En estos momentos, nosotros lo que estamos viendo, ¿por qué no es una enfermedad endémica? Porque lo que estamos viendo es que estamos teniendo diferentes variantes, estamos luchando contra él con vacunación y estamos viendo procesos en donde tenemos surgimientos, pero eventualmente estos surgimientos bajan, como lo que estamos viendo ahora, que el porcentaje de positividad está bajando por el hecho de que obviamente como tenemos tantas personas vacunadas y demás, y los procesos que estamos haciendo de restricciones están funcionando. También obviamente, esto hay que decirlo, esto es gracias a que la comunidad está reaccionando en contra de esto, pues entonces estamos viendo de que los contagios están bajando. ¿Ves? Así que por esas razones no se deben considerar esto endémicas todavía. Así que esto... A lo que se refiere, para un poco aclarar, a ver si lo podemos sustraer de alguna manera que sea claro para nuestras audiencias. A lo que se refiere endémico es cuando la enfermedad aparece en un área determinada, como por ejemplo un área geográfica determinada como es la malaria. Cuando es endémica es cuando es cuando una enfermedad se encuentra alrededor de una población particular o en un área relacionada. Okay. En estos momentos no se puede considerar que sea algo endémico, porque en la realidad no estamos viendo necesariamente eso bajo mi punto de vista. Estamos viendo que esto está en todos lados, así que esto todavía no se puede considerar de que sea algo endémico en un lugar. Por ejemplo, por ejemplo, hay unas enfermedades como por ejemplo en Sudamérica hay una enfermedad que se llama el Chagas, que es una enfermedad que se considera endémica o una enfermedad que se considera que ocurre solamente en ciertos lugares, como por ejemplo en Colombia, en Argentina, en Brasil y en otras partes. Es una enfermedad endémica y que las personas han vivido con esa enfermedad por mucho tiempo. En estos momentos el COVID, no podemos considerarlo que todavía sea endémico, porque está en prácticamente todo el mundo, y los procesos de contagio y de transmisión que se están dando son dependientes de variantes, así que todavía no se considera. De que puede eventualmente ocurrir, pues pudiera ser, pero todavía no se considera. Desde el punto de vista suyo como científico, ¿qué debe estar ocurriendo con las poblaciones? Si usted fuera a hacer una cápsula de 30 segundos, ¿qué usted le diría a la población que lo está escuchando, oyendo, viendo, sobre lo que debe hacer hoy para evitar contagiarse con COVID-19? Mira, yo le diría a las personas que de verdad nosotros tenemos que ser muy preventivos, de verdad. Esta situación no tiene que ver con el gobierno ni con sus acciones. No esperemos obviamente nada del gobierno, porque mucha gente como que espera siempre de que le digan las cosas. La situación es real. Estamos luchando contra un virus que es bastante fuerte. Estamos luchando estamos luchando contra una entidad que sin duda, a pesar de los estados de vacunación, están diezmando nuestra población longeva principalmente, ¿no? Es triste cuando tú ves esos reportes y vemos que nuestros adultos mayores, que pueden estar representados entre nuestros papás, abuelos y bisabuelos, son los que están llevando la peor parte, y que de la única forma que nosotros lo vamos a poder lograr contrarrestar ha sido como lo hemos hecho siempre, como ha ocurrido antes, con la vacunación, que es importante, pero además con las medidas de prevención que todos conocemos, que es la mascarilla, que es fastidiosa, lo sé, pero la necesitamos, el lavado de manos y obviamente el distanciamiento. Tenemos que continuar con eso para poder contrarrestarlo. Esto es algo que todavía no conocemos mucho, todavía hay muchas cosas que no se conocen de Omicron. ¿Hay posibilidad que van a salir otras variantes? Sí, es posible. Mientras hayan más contagios, hay posibilidades que salgan otras variantes. No esperábamos Omicron. Ninguno de los científicos esperaba Omicron. Eso fue algo que salió de la nada. Nosotros esperábamos que la Y.2.4, que es una variante, un linaje de Delta, se convirtiera en un linaje que fuera predominante y que sobrepasara Delta, y eso no pasó.
En estos momentos, la que tenemos esta variante, no sabemos de cómo fue el proceso evolutivo para llegar a esto, así que de la misma manera pueden surgir otras variantes que puedan ser aún más transmisibles o puedan traer alguna situación diferente a su haber. Otras consideraciones. Bueno, doctor López Casillas, muchas gracias por estar y tratar de darnos luz desde la ciencia, que es lo que proponemos por acá, por Bonita Radio. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que de todo lo que dijo López Casillas, que insiste en el asunto de la prevención, que es la más sencilla, la utilización de la mascarilla, no lo dijo, pero yo lo voy a incluir siempre, el lavado de manos, insistencia en ese proceso de higienización, desde el lavado de manos hasta los lugares donde usted está entre más de una persona, sobre todo cuando no son las personas de su núcleo. Es esa línea de lo que fue desinformación, porque fíjense que estamos hablando de desinformación desde esta mañana y hoy la repetimos, y esta tarde la repetimos con relación al Omicron y a la variante y dónde estamos con relación al COVID. Me parece que esa insistencia en conocer, que puede ser buenísima, pero en seguir divulgando informaciones que provocan más desinformación es lo que posiblemente lleva a muchas personas a establecer que el Omicron no mata como mataba Delta. Y ahí es donde el descuido, ahí es donde seguir repitiendo la suspicacia con relación a las estadísticas del Departamento de Salud, creo que son un tema que está tratado desde este tema actualidad, salud pública, Omicron, pero tiene que ver mucho con la suspicacia que muchos tienen con relación a lo que viene del gobierno necesariamente, y en el caso de Puerto Rico con relación a lo que viene desde este gobierno, que lo hemos visto en muchas ocasiones, o teniendo problemas para desarrollar mensajes y poderlos comunicar, o sencillamente estableciendo los diferentes temas alrededor de la propaganda y la demagogia. Y bueno, y ahí están otras tantas informaciones que son tan importantes como esta que estamos hablando desde la salud pública. Así es que ahí está la información traída por el propio López Casillas y esa línea que yo sé que no necesariamente quiso decirlo, pero no se puede dejar todo en el gobierno. Yo creo que definitivamente uno tiene que saber leer correctamente lo que quiere decir no poner todos los huevos en las canastas del gobierno. Y ahí está la realidad. Y yo creo que debemos ir entonces hablando de desinformación, hablando de proyectos de comunicación desde el gobierno de Puerto Rico, con todo lo que ha pasado hoy, incluso desde la desinformación de las que también producen las mismas redes sociales y los diferentes actores allí. Y la discusión en torno a si ha sido una demostración de una u otra naturaleza el asunto de derribar la estatua de Juan Ponce de León en la Plaza San José. Yo he leído de todo. Lo más que me llaman la atención son las posiciones de algunas personas que dicen metan los presos a todo el que haya participado de la destrucción de esa, o de el derribamiento, nunca mejor dicho, de una estatua que proponga un símbolo de la colonización de Puerto Rico, ya no desde el punto de vista histórico, ya no desde el punto de vista de si Juan Ponce de León fue una figura que participó y se coloca prioritariamente en la historia de Puerto Rico. Y aquí le voy a dar esa connotación o ese análisis, o voy a partir de ahí, para ir a todo lo que pasó durante el día de hoy. Yo creo que la gente que participa y atiende este esfuerzo de que se eliminen los símbolos de la colonización y conquista, no están planteando elimínenlos porque usted no lo sabe o elimínenlos para descartarlo. Como vi un mensaje esta mañana de una persona en la red social.
No es borrar la historia. Yo creo que la historia debe estar clara. Lo que pasa es que las fortalezas, los hincapiés que se le dan a la historia, la manera en que se ha narrado la colonización y conquista desde los tiempos de España, y de esa colonización y conquista que es la que nos toca hoy atender, no es desde el punto de vista Puerto Rico conoce tu historia, es alabando, es estableciendo que es la importancia porque esto nos sacó de donde estábamos, por decir una cosa que pueda, o un análisis o un pensamiento que pueda ir directamente a cómo se comporta esos que escriben la historia y la posicionan y la han posicionado desde el proyecto de educación pública hasta llegar hoy a decir que todo aquel que violente un símbolo de la historia o un símbolo, no sé si es que no lo quieren llamar de colonización y conquista, etcétera, pues debe ir preso por mucho tiempo. Y yo me pregunto, para empezar por ahí, esta gente son también los que dijeron que había que meter preso por mucho tiempo a todo aquel que cuestionó que los símbolos del franquismo estuvieran tan impregnados en la cotidianidad de ese pueblo español, de la dictadura franquista. Yo no sé si es que no la llaman dictadura ahora, que estaba no solamente en nombres de calle, estaban los símbolos de Franco en estatuas alrededor de toda España, terminando o desde el Valle de los Caídos, por ejemplo. O sea, estas son la gente que también se oponían a eso porque los españoles estaban borrando la historia. Pues si nadie la borra, lo que pasa es que vamos a establecer apropiadamente por qué la estatua de Juan Ponce de León no dice más allá que felicitar a quien la puso o felicitar al primer gobernador de Puerto Rico, etcétera, etcétera, obviamente de la colonia del Imperio Español, como entiendo que es que una de las lecturas que también se le ha dado a la tarja. ¿Por qué no se establece apropiadamente quién fue Juan Ponce de León en toda esa historia? O sea, colocarla ahí. Nadie está negando la historicidad hispana que tiene Puerto Rico. Nadie la puede negar. Pero el hincapié que se le da a este tipo de símbolos es lo que, entiendo yo, se está cuestionando. Fíjense que fueron 2 párrafos bien puntuales. ¿Por qué nadie está diciendo? Nadie está trayendo lo que ha sido el planteamiento inicial, por lo menos el que tuvimos esta mañana, desde esas redes sociales o desde esas personas, incluso profesores universitarios que se han posicionado ahí como que en esta cosa de mátenlos a todos o métanlos presos. ¿Por qué nadie está cuestionando lo que significa eso frente al desplazamiento de comunidades? A mí me parece que eso es lo que deberíamos estar hablando o profundizando por lo menos. Alguien lo ha hecho desde la política partidista y ese fue Juan Dalmau, presidente del Partido Independentista. Lo hizo esta mañana cuando hizo una conferencia de prensa con Denis Márquez, representante del PIB, planteando exactamente lo que nosotras planteáramos esta mañana y tiene que ver con establecer que a lo que vino el rey de España, y fíjense que ahora es la lectura, por un lado, el asunto de la estatua y a lo que vino el rey de España, que lo que provoca el derribamiento de la estatua es precisamente la visita del rey de España. ¿Y qué dice Juan Dalmau? En el caso de Puerto Rico, que ha sido impedido de ejercer su derecho a la libre autodeterminación, es un insulto que comparezca al rey de España como portavoz del gobierno español a otorgarle un premio o un honor a quienes reniegan de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad y de nuestro derecho inalienable a la libre determinación e independencia. Por un lado, trajo lo que yo planteé esta mañana igualmente, que tiene que ver con que, ven acá, a esta gente que han negado toda la vida la capacidad que tienen los puertorriqueños de tener una identidad,
Porque fíjense que si hay alguien que niega la identidad y la historicidad de nuestro desarrollo como pueblo desde la hispanidad, son los que se enaltecen de ser ciudadanos americanos y son los estadistas que dicen para nada, esa identidad no cuenta para nada, lo que importa es el pasaporte. Dice asimismo Juan Dalmau, el rey mismo ha dicho que viene acompañado de un grupo de empresarios que, favoreciéndose de las leyes 20 y 22, tienen el propósito de reunirse con funcionarios del gobierno de Puerto Rico para, como otros ricos extranjeros, venir a disfrutar de los indignantes privilegios contributivos y de otra índole que brindan dichas leyes y de las que han sido excluidos o marginados comunidades y empresarios o pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños. Ha llegado el momento de que tengan que asumir su responsabilidad quienes en Puerto Rico reniegan de lo que somos como pueblo y reniegan de la idea que nosotros podemos levantarnos sobre nuestros propios pies para poder tener un desarrollo económico próspero, necesario, urgente y autosostenible. Llamó irresponsabilidad diplomática de parte del gobierno español con respecto a lo que es un derecho internacional reconocido, etcétera, etcétera. Yo creo que Juan Dalmau ha dicho lo que aquí ningún político, obviamente el coloniaje asistido por el Partido Popular o por el grupo más conservador del Partido Popular no lo va a hacer. Ha dicho lo que tantas veces hemos traído como atención, que el gobierno del 32% de Pedro Pierluisi ha insistido desde el día 1 que lo más importante son el desarrollo que supuestamente trae las leyes 20 y 22 y que esas personas que están en efecto desplazando comunidades a base de la intervención directa en este tipo de desarrollo. Es el único que lo ha traído. Los demás, para nada. Yanni Moreno dice, estas son las prioridades de esos políticos, pero el pueblo pensante está viendo todos sus movimientos. Y volvemos a lo que por un lado trae Juan Dalmau y cómo contesta hoy el gobernador a todo el asunto de la estatua, que esta tarde tiene un desarrollo adicional porque los jóvenes que han insistido que esos símbolos deben ser eliminados se han trepado incluso en las grúas del municipio de San Juan, que son de la oficina de manejo de emergencias del municipio de San Juan, para evitar que se coloque allí otra estatua o la misma estatua. A esta hora no sé, porque la verdad es que a mí me extraña muchísimo que esa estatua se pueda colocar allí, siendo restaurada tan rápido, porque a mí me da la impresión de que eso pues no podría hacerse. Pero bueno, ese desarrollo se va de la mano de lo que está pasando desde esta mañana cuando le cuestionan al gobernador el asunto de la estatua. Y llega esta tarde supuestamente el rey. Vamos a lo que dice el gobernador y venimos al análisis de precisamente, y pongan el oído bien en tierra con relación a lo que dice el gobernador, que tiene tangencia con lo que dijo Juan Dalmau. Bueno, es lamentable, estas cosas pueden suceder. No hay justificación para ese daño porque es una estatua bonita, parte de nuestra historia, en memoria de Juan Ponce de León. O sea que es desagradable la situación, pero la superamos. O sea, ahora lo importante es que el rey llegue, que pueda compartir con no solo funcionarios de gobierno, sino también del sector privado. Hay que entender que España es parte de nuestra historia. España siempre ha tenido unas relaciones estrechas
con Puerto Rico, relaciones sociales, culturales, económicas. Es un momento dado, obviamente, política, pero cada vez que tenemos la oportunidad de afianzar esa relación, lo debemos hacer. Ahora mismo hay mucho comercio, interacción comercial con España, turismo que nos llega de España. Es uno de los lugares preferidos para los puertorriqueños cuando cruzan el charco, como dicen, cuando consiguen los medios para ir a Europa, pues siempre el preferido es España. Así que es un momento especial el que el rey haya decidido venir. Estamos celebrando los 500 años de la fundación de la ciudad capital y no se lo quiso perder el rey. Así que lo vamos a recibir con mucha alegría y espero pues que todo ande como se merece España. Bueno, es lamentable. Para el gobernador de Puerto Rico, yo he dicho en otras ocasiones, porque nos da la oportunidad de traer ese análisis, todo es bonito o feo. Y basa su análisis de por qué las cosas están bien hechas o están mal hechas, porque son bonitas o son feas. Ahí están los chustros. Ahí están los chustros, alias los carros destartalados, que deberían sacarse de la carretera porque eso afea las calles en Puerto Rico y le hace daño al turismo y le hace daño a los que vienen a Puerto Rico y se creen que Puerto Rico está esbaratado, cosa que es cierta, pero él piensa que solamente porque transiten por las calles aquellos carros de sobre $100,000, eso nos hará posible tener una imagen bonita ante los que vienen a Puerto Rico. Para el gobernador, no lo ha dicho todavía, pero lo implica cuando establece qué bueno que hay en Puerto Rico personas que tienen la capacidad de vender o comprar el mercado de lujo de viviendas. Y ahora resulta que qué mal está que hayan derribado la estatua Juan Ponce de León, porque esa estatua, entre otras cosas, es bonita. Y ahí es cuando yo me cuestiono dónde está la profundidad del análisis del gobernador de ir a tener una lectura, aunque usted y yo no estemos de acuerdo, en profundidad sobre lo que implica y lo que puede ser otro fogón prendido, que como han dicho algunas personas en las redes, sobre todo también internautas de Bonita Radio, y lo han colocado así en sus muros, no es otra cosa que la denuncia y la utilización de un mecanismo para denunciar ante incluso medios internacionales que van a llegar a propósito de la visita del rey, lo que para muchos es un hecho irrefutable de que Puerto Rico es una colonia hoy de Estados Unidos, lo fue de España, y que Puerto Rico tiene una población que sabe y reconoce cuáles son los símbolos del coloniaje. Pero para el gobernador la contestación es bonita o fea. Y yo creo que hay un asunto importante, y si no lo tiene nuestra directora técnica, se lo vamos a enviar ahora mismo, que tiene que ver lo que está pasando o lo que pasó y cómo fue que llegó esa estatua allí, porque nada es casualidad en esta historia. Yo creo que es importante que repasemos lo que ha sido la historia y cómo fue que llegamos a tener hoy una expresión de unos grupos advirtiendo que lo que está pasando con estos símbolos no deben permanecer. Y les voy a colocar dos imágenes. Ahí están las imágenes. Espero que dentro de un momento nuestra directora técnica las pueda colocar. Y quiero hablar sobre ellas porque el gobernador lo mencionó en esa intervención. No está en este momento en el audio que nosotros le acabamos de colocar. Quería llamar la atención del bonito y lo feo, porque el otro definitivamente... El otro comentario lo hizo en otro momento de la conferencia de prensa y no llegamos a tener el audio. Tiene que ver
con el hecho de que el gobernador menciona también en esas preguntas que la relación que Puerto Rico ha tenido comercial con con Puerto Rico, España con Puerto Rico, ha sido a través de negocios que vienen de las administraciones del Partido Popular, en específico Rafael Hernández Colón en un momento, como es Arbetis y Metropista. Porque definitivamente para nosotros traer quién fue el que colocó allí esa imagen en la Plaza San José, ahí está la historia de que fue Luis Fortuño y Jorge Santini como alcalde de San Juan y gobernador de Puerto Rico respectivamente. Fíjense que la historia, ahora digo yo para alguna gente, la historia no perdona. Ahí están las imágenes de cuando trajeron esa estatua y la develaron allí. Luis Fortuño y Jorge Santini. ¿Quién es el que se sienta hoy como un miembro de la dirección de administración de Arbetis, la dueña de Metropista? Luis Fortuño. ¿Cómo es que hace 3 semanas nosotros tuvimos que atender a la historia nuevamente, ir a la historia, ir al contexto de cómo esa relación de negocios ha llegado al punto, eso que alegan que le va a hacer tanto bien a Puerto Rico, que va a ayudar y siempre es como la panacea de nuestro desarrollo económico, sobre todo partiendo de ese tipo de contratación que cuando uno hurga se da cuenta de que es malo para el país y bueno para los que vienen a invertir. Hace 3 semanas tuvimos que atender la información, más bien hace 2 semanas, la segunda semana de enero, la información de que Metropista había anunciado un aumento a los peajes. Y ahí está la imagen de nuestra contextualización de aquella información. ¿Por qué? Porque a pesar de que se cuestiona que es un conflicto de interés, Luis Fortuño se sienta en esa dirección y fíjense que por lo menos se ha llevado sobre $120,000 al año en dietas por esa relación de negocios que tiene con Arbetis después de haber sido gobernador de Puerto Rico, que le dio la posibilidad a Metropista de tener y administrar otras 2 vías públicas, otros 2 expresos, y mantiene esa relación de negocios con ese al que le dio negocios cuando él era gobernador. Yo creo que no hay que hurgar mucho para darse cuenta, y quisiera que por favor colocaran la imagen de ese momento, porque es que habla por sí sola. Y si no está ahí, sí, no está. Déjenme ver si entonces la puedo. No, parece que no está. Y realmente no la tengo en esta computadora. Así que bueno, ahí está el contexto. No perdona. ¿Cómo el gobernador se atreve a decir que el negocio que ha hecho Puerto Rico, desde el gobierno de Puerto Rico con los españoles, es bueno? Si hace 3 semanas nos tenemos que confrontar con el hecho de que los mismos que participaron de darle dinero a Arbetis y a Metropista se sientan allí todavía en esa dirección administrativa y firman y están de acuerdo con los aumentos a los peajes. ¿De verdad que es bueno lo que vienen a hacer los españoles? Y volvemos, y yo lo voy a repetir como siempre lo he insistido, no estamos opuestos. Por lo menos yo no me opongo, y escuché a Juan Dalmau diciendo lo mismo hoy, que no se opone a la inversión de capital extranjero. El problema es que los negocios siempre son malos para los puertorriqueños y bien buenos para el que viene de capital extranjero. Y el contexto de la ley 2022 le va, pero mire al grano a este asunto. El que no vea el contexto es porque sencillamente no puede mirar más allá de la profundidad de un plato llano. Este es uno de los países más pintorescos, dice Frank Ríos, que le hacen homenaje a genocidas y corruptos. Y yo vuelvo, hay alguien que estaba cuestionando hoy, esa gente que dicen que qué mal está eso de vandalizar,
Qué mal está eso de derribar estatuas. Se oponían también al derribamiento de lo que hicieron los iraquíes en Irak con las estatuas de Gaddafi. También son muchas las expresiones en la historia, 50, 60, 70 años, en la historia de la humanidad, que podríamos estar hablando de ese tipo de expresiones. Pero aquí, mire, hay que meterlos presos mucho rato. Dice la fuerza de choque en los predios de la plaza. No lo dudo. No dudo que eso esté pasando. Y yo me cuestiono. Esta es la policía de Puerto Rico que dice que el pueblo tiene que estar con ellos porque el retiro, como a todos los empleados públicos, los quieren afectar. Esta es la que dice que la prioridad del país debe ser moverse a apoyarlos a ellos cuando ellos están diciendo que, en efecto, les quieren intervenir el retiro. Ahora tiran la fuerza, o por lo menos operaciones tácticas, contra los que están allí protestando. Peor es tumbar montañas del Carso, dice Ed Méndez. Para algunas cosas aplaudimos, pero para otras no, dice la doctora Minerva Quiñones. ¿Se opondrán al derrumbe de las escuelas? Eileen Rodríguez, ay bendito. ¿Cuántas clases de etiqueta habrá tenido que tomar el gobernador para no meter la pata? Es tan simplón y llanito, dice María Cruz. Y esta gente no se escandalizan con el vandalismo de las playas de Puerto Rico. Yo voy a insistir en lo mismo. Hay que educarse un poco más. Y no estoy proponiendo una educación formal. No necesariamente todo el mundo quiere hacerla y no tiene que hacerla. La educación de nuestros abuelos y nuestras abuelas no necesariamente fue la educación formal y defendían el país, contextualizaban correctamente, pero sobre todo le cuestionaban a sus representantes de lo político dónde estaba y fiscalizaban, dónde estaba el poder soberano del pueblo y las necesidades cubiertas del país. Nosotros nos vamos. Ay, perdón, era Hussein el de Irán, tienes razón. Pero había de todo ahí. Hussein era el de Irak. El de Irak era Hussein. Tienes razón, Nilda. Perdóname que cambié, me confundí. Gaddafi era el de Libia, exactamente. Gracias, Nilda Cruz. Compartan y compartan, dicen Robert Baldwin. Yo los dejo. Nosotros nos vamos, pero vamos a seguir insistiendo en este tema. No vamos a dejarlo caer, me parece que sigue siendo importante. Y lo más importante también, recuerden que ustedes tienen derecho a saber. Cuestionennos a nosotros, cuestionen a los medios, cuestionen a los periodistas, cuestionen si le estamos llevando realmente la información que propuesta como está traída con los contextos necesarios. Ustedes pueden tomar decisiones de hacia dónde debe ir su participación ciudadana, su participación democrática en un país supuestamente democrático. Nosotros nos fuimos, recuerden, vayamos siempre a bonitasradio.net, si les parece y pueden, a través de PayPal y tarjetas de crédito pueden donar en bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21 en SATH Móvil, la fundación a través de correos y giros postales los recibe a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden también que estamos en Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Facebook, en iTunes, iVoox, Spotify y siempre estamos en YouTube. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, las cooperativas de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop por su auspicio a Bonita Radio. Nos vemos mañana, que descansen, buenas noches. Seguimos pendiente a Facebook porque hoy parece que va a haber mucha actividad. Hasta mañana.